Hoy es sábado 8 de agosto del año 2020. Soy Eduardo Pérez Oribe. Los saludo desde la ciudad de Aventura, en el condado Miami-Dade, en el sureste del estado de Florida, en Estados Unidos. Gracias a todos los que se van sumando a nuestro encuentro número 40. Hemos cumplido 40 emisiones de este tipo de transmisiones desde el mes de marzo, así que le agradecemos a los más de 4.000 personas que llevan viendo todas estas presentaciones sábado a sábado, y en un principio también lo hacíamos los días miércoles. Así que le vamos a dar la bienvenida a Mercedes, que se encuentra aquí en Miami, en la ciudad de Doral. Nos va a presentar a los invitados de hoy, donde hablaremos de inversiones en Punta del Este. Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Y sí, ya un clásico de los sábados, a esta hora. Este es el Zoom número 40. ¿Y cuántos más haremos todavía? Tratamos de variar los temas para hacerlos más interesantes, ¿no? Y nos había quedado algo pendiente del sábado pasado, que comenzamos a desarrollar el tema de inversiones en Uruguay. Y quisimos dedicarle un Zoom especial a este proyecto que les vamos a mostrar hoy, porque es algo totalmente único, algo totalmente distinto, diferente, que tiene una geografía y unas posibilidades vinculadas con el medio ambiente, con la naturaleza, con la belleza de la arquitectura, que los va a dejar realmente sorprendidos. Y van a conocer un lugar de Punta del Este que a lo mejor no conocían hasta ahora, así que enseguida, en pocos minutos, empezamos a desarrollar este tema. Pero bueno, en estos Zoom ustedes saben que nosotros habitualmente hablamos de Estados Unidos y de inversiones tanto en Florida como en Michigan, tanto en Miami como en Detroit, que es a lo que nosotros nos dedicamos con nuestros clientes e inversores. También estuvimos en España hace un par de semanas buscando oportunidades de inversión por la Costa del Sol. Así que bueno, tratamos de variar el contenido de los Zoom y también traerles las noticias de la semana que nos parecen más interesantes. Y sobre todo si son buenas noticias, ¿no, Eduardo? Sí. Hay algo que está bien encaminado y que queremos compartirlo con ustedes, que tiene que ver con Estados Unidos. Sí, así es, Mercedes. Ayer viernes salieron los datos estadísticos del Departamento del Trabajo de aquí de Estados Unidos, donde nos da la cantidad de trabajos o nuevos puestos que se contrataron en el mes de julio, y eso fue de 1.800.000 personas. Esa es una imagen directamente de la página de la Dirección de Trabajo de Estados Unidos, y es muy alentador porque es el tercer mes consecutivo donde la contratación de nuevos empleados ha ido en crecimiento. Esto es un muy buen síntoma, que si lo mostramos en la curva del índice de desempleo, bueno, nos muestra cómo veníamos hasta antes de abril del 2020, con un índice de desocupación que no llegaba al 4%, en la mayoría de los casos era aún menor del 4%, habíamos estado en el 3.5%, y en febrero en el estado de Florida habíamos estado en el 2.8% de índice de desocupación, que eso en términos prácticos es como no tener para nada desocupación. Y bueno, el gran salto que se produjo en marzo, donde superó el 14%, casi el 15% de desocupación, y a partir de allí, en los siguientes, vamos viendo una caída en el índice de desocupación, que es una muy buena señal para la economía de Estados Unidos, y es un poco lo que en su momento nosotros habíamos comentado cuando comenzamos con todas estas charlas. Y en verdad no lo comentábamos nosotros porque supiésemos, sino porque era los entendidos y los economistas hablaban de cómo se recuperaría la economía de Estados Unidos. Y efectivamente, Claro, ese gráfico lo muestra. los inversores, los clientes preocupados nos preguntaban qué iba a pasar en Estados Unidos, porque creo que en el peor momento de la cuarentena o de la pandemia, de la parálisis, se había llegado hasta un 17% de desempleo. Bueno, Y decíamos que, bueno, que esto se iba a reacomodar rápidamente, porque la economía en Estados Unidos estaba bien, y que seguramente una vez que pasara la emergencia sanitaria
y la actividad económica volviera a tener el mismo ritmo de siempre, los empleos rápidamente se iban a recuperar. Y esto justamente confirma esto que veníamos anunciando. Es una buena noticia para todos nuestros inversores, porque que haya más trabajo significa que hay más inquilinos y que hay más movimiento económico en relación a las inversiones que hacen nuestros clientes e inversores. Así es, y a eso se suma un gráfico que me gustaría también compartir y que nos muestra cómo es, cada puntito amarillo que se ve allí es un avión. Así que nos muestra cómo están distribuidos los aviones, los vuelos en las diferentes partes del mundo. Eduardo, ¿esto es una imagen del día de hoy? No, es una imagen de la semana esta que terminó. De esta semana. Nos muestra realmente cómo estaban los aviones desplazados por el mundo. Y fíjense la concentración de aviones en Estados Unidos. Es llamativo. Lo mismo pasa en Europa. Fíjense en Europa también la cantidad de vuelos y de aviones. Si uno amplía esa imagen, ve que efectivamente son aviones. Entonces, allí nos está mostrando cómo está actualmente el mundo en lo que respecta a vuelos. También podemos detenernos y ver, por ejemplo, qué pasa en Argentina o qué pasa en los países de África, donde prácticamente no hay vuelos. Entonces, es llamativo, ¿no? Sí, fíjate que Argentina es el único país que no tiene vuelos. Y bueno, conversando con mucha gente esta semana, me han dicho, no, yo no me subo a un avión hasta que no salga la vacuna, me da pánico. Y a mí me llamaba la atención que me hicieran esos comentarios, porque yo misma estuve viajando a España y vi como que en Europa todo el mundo se toma vuelos, y el verano europeo está a full, las playas están llenas de gente, hay muchísimo turismo, muchísimo movimiento, por supuesto con los cuidados adecuados, porque esta situación vino para quedarse por un tiempo y hay que adaptarse. Y en Estados Unidos lo mismo, los vuelos nunca se detuvieron, la actividad económica tampoco, pero bueno, por lo que vemos esta semana se anunció que Argentina no permite salir del país, no permite volar, e incluso Estados Unidos recomienda no volar a Argentina, cosa que nos perjudica mucho a todos los que vivimos en Estados Unidos y queremos ir a Argentina, y mucha gente de Argentina que vuela habitualmente a Estados Unidos por cuestión de negocios, de familia, etc. Esperemos que esta situación se revierta rápidamente y todo vuelva a la normalidad. Así es, Mercedes. El Departamento de Estado, el día 6 de agosto, consideró que Argentina no es un lugar para viajar, lo colocó en categoría 4, hay otros países en la zona que están en categoría 3, pero bueno, Argentina fue elevada a categoría 4. De todas maneras, tampoco hay vuelos de Argentina hacia afuera, así que en definitiva me parece que el país está bastante incomunicado en este momento en lo que hace a traslados aéreos, aunque sí tengo entendido que hay algunos vuelos semanales que comunican a Argentina con el resto del mundo. De hecho, tengo entendido que hay un vuelo o dos vuelos hacia Miami desde Argentina. Pero bueno, ese es el panorama con el que nos encontramos y un alentador número del índice de desocupación que salió ayer y que nos muestra cómo la economía de Estados Unidos va recuperándose rápidamente, en algunos casos mucho más rápido de lo que los mismos analistas esperaban que sucediese. Sí, también se comenta que las ayudas al desempleo, los subsidios de desempleo, parece que van a continuar y que también la ayuda federal llegaría a un nuevo paquete de ayuda. Suponemos que esto tiene que ver también con un año electoral donde Trump tiene elecciones los primeros días de noviembre y seguramente va a querer darle un impulso mayor a la economía y al consumo con todo este tipo de refuerzos de ayudas, ¿no? Que ya se han recibido, pero que se van a volver a recibir. Sí, y a eso sumémosle que hay 2 o 3 laboratorios que están trabajando intensamente con todo lo que tiene que ver a la vacuna. Así que supongo que en los próximos meses, y como bien estás diciendo, en un año electoral y en el mes de noviembre puntualmente, que ya nos falta mucho, bueno, podemos tener algunas noticias alentadoras para la economía básicamente de los Estados Unidos en estos meses. Bueno, ya se sumaron 52 participantes, así que si te parece, Eduardo, comenzamos con el tema de hoy. ¿Cómo no? Pues vamos a colocar aquí entonces simplemente
una imagen que ya es un clásico nuestra, porque la semana pasada también tuvimos a Uruguay, a Punta del Este, en nuestro tema, y hoy vamos a hablar específicamente de inversiones en Punta del Este, en un proyecto de preconstrucción. Comentaremos también con nuestros invitados el tema de todo lo que tiene que ver con la reventa o venta de propiedades y cómo está el mercado en general en Punta del Este. Y una nota pintoresca. Hace 2 semanas atrás habías transmitido desde Marbella. Y Marbella, Miami Beach y Punta del Este son ciudades hermanas, así que tienen varias cosas en común que queda ahí como algo pintoresco de nuestra presentación, nuestra charla de hoy. Bueno, muy bien. Hoy van a participar con nosotros Gustavo Carlos París. Él es empresario, es un amigo y nos va a contar cuál fue el sueño que él viene armando en su cabeza y que logró concretarlo con la colaboración de un arquitecto muy prestigioso, Marcelo Daglio, que también nos acompaña hoy. Le damos la bienvenida a ambos. Y antes que nada, quiero preguntarle a Gustavo, ¿qué es lo que te seduce de Punta del Este? ¿Por qué encontraste en Punta del Este un lugar para desarrollar este sueño y este proyecto que ahora vamos a mostrarles? Bueno, antes que nada, buenas tardes Mercedes, Eduardo, Marcelo y todos los que se están sumando a esta charla. Respecto a lo que me preguntás, Mercedes, a ver, para los que conocen Punta del Este creo que no hay mucho que decir al respecto porque es un lugar tan bello. Dadas todas sus condiciones, las posibilidades de tener una playa mansa, una playa con olas en la parte brava, que tenés bosques, el don de gente, que yo siempre lo tengo absolutamente en cuenta, que es del uruguayo, lamentablemente tan perdido ya por nosotros aquí en Argentina. Para los que no conocen, por ahí Uruguay, yo incluso en esta presentación, después Mercedes les podrá mandar un link de un sitio donde describe el proyecto, tanto en castellano como en inglés, donde está todo hecho en una memoria descriptiva realizada por el arquitecto Marcelo Daglio, que fue quien se encargó de este proyecto. Pero básicamente, digamos, yo pondría algunos puntos que creo que son muy importantes a tener en cuenta en Uruguay, y sobre todo dentro de un contexto mundial. Hasta no hace mucho tiempo vimos todo lo que estaba pasando con problemas raciales en Estados Unidos. Bueno, Uruguay no tiene problemas raciales. Estamos viendo en otras partes del mundo muy interesantes, muy bellas. Yo incluso estuve por hacer una inversión en México y resulta que, está bien, todo muy lindo el terreno que iba a comprar, pero había una alambrada y del otro lado más vale que no cruzara porque me podía llegar a pasar cualquier cosa. Uruguay es un país de un nivel de seguridad muy importante dentro de Latinoamérica y dentro del mundo. Es un país aparte donde tiene el 97% de la población con una educación secundaria de muy buen nivel, cosa que en otros lugares no ocurre. Se han hecho programas de implementación, no recuerdo ahora el plan, probablemente Marcelo lo recuerde, que fue un plan que se hizo a través de todos los colegios, esto se hizo como hace 10 años atrás, que les daban notebooks a los chicos, internet en los colegios, se implementaron internet en toda la parte de lugares de campo del Uruguay para que chicos que a lo mejor no tenían acceso cotidiano al colegio pudieran tener un muy buen nivel de educación. Y ustedes saben perfectamente que la educación hace un país. Cuando un país no está educado, tenemos las consecuencias. Argentina es un buen ejemplo, lamentablemente, de esto. Es un país con seguridad jurídica, que no es poco, con seguridad económica. Es un país que siempre que ha pedido créditos o algún tipo de compromiso lo ha honrado. No es, la palabra default no la conocen, no han tenido nunca ningún tipo de inconvenientes. Es el país menos corrupto de toda América Latina y número 16 en el mundo en temas de corrupción, y hay 187 países en el mundo. El hecho del tema del cuidado ambiente, que también es muy importante para mucha gente, que
por ahí hace 30 años no tomaba conciencia de esto, el tema de la polución. Uruguay es el 5º país en protección al medio ambiente. Primero está Finlandia, después está Suecia, hay un segundo, un tercero, y como 4º país está Uruguay, y es algo que lo protege mucho. Incluso ellos tienen un claim que es Uruguay natural. Por lo cual, digamos, son todas cosas positivas que a mí siempre me han gustado de Uruguay, y a medida que pasa el tiempo me gustan más, pues me doy cuenta que en otras partes del mundo lamentablemente esto no ocurre. Y el sábado pasado, mira, justamente Gustavo estábamos desarrollando el tema de Uruguay porque hay mucho interés por parte de muchos argentinos de incluso mudarse, radicarse con sus familias. Y comentábamos que en la última Expo Real Estate de Punta del Este, que estuvimos con Eduardo en enero, se nos habían acercado muchas familias argentinas que ya estaban viviendo en Punta del Este y nos decían que las escuelas, por ejemplo, se estaban ampliando porque había muchas demandas de vacantes para esos chicos argentinos que sus padres estaban llevando a vivir allí, ¿no? Punta del Este es un lugar muy elegido por familias argentinas en este momento. Bueno, es muy normal ver Mercedes, por ejemplo, no sé, empresarios que a lo mejor tienen que seguir viniendo a Argentina, y vos, por ejemplo, vas días de semana al aeropuerto de Punta del Este y ves que está lleno de autos y no entendés nada. Dice, ¿qué hacen los autos acá si no van a buscar gente? Es porque tienen el segundo auto, se fueron, suponte un lunes, lo dejan estacionado, vuelven el jueves, toman el auto y se vuelven a su casa, mientras su familia, su mujer, sus chicos están viviendo en Punta del Este. Esto lo ves permanentemente. Algo parecido debe pasar también seguramente con otras ciudades de Uruguay, ¿no? Como Montevideo, que también hay mucha gente que se está radicando allí y va y viene a Buenos Aires, ¿no? Por trabajo. Sí. La cercanía hace que sea un destino muy atractivo para hacer un cambio de vida. Absolutamente. Yo lo que pasa es que te puedo hablar más de Punta del Este, que es lo que más conozco. Claro. Estoy viendo, a ver, el último censo que hizo el gobierno uruguayo, que lo hizo hace, creo, 1 año o 2 años, hay 15.000 argentinos viviendo permanentemente en Punta del Este. No, olvídate de Uruguay, Punta del Este, 15.000 argentinos es un número. Y yo creo que esto, por 2 motivos, se va a aumentar muchísimo. Primero porque Argentina, bueno, para los que sean argentinos sabrán de lo que estoy hablando, es un país que te expulsa, y más con todo lo que está ocurriendo, tanto económica como políticamente. Y Uruguay, con el nuevo presidente de la calle Pou, realmente es un país que te abraza. Yo he tenido oportunidad de conocerlo personalmente, tengo un proyecto en un campo ahora para producir en Uruguay, y estoy muy relacionado con toda la parte de inversiones y todo lo que tenga que ver con créditos bancarios y demás, y es otro mundo. O sea, no podés entender cómo cruzaste el Río de la Plata y te encontrás con cosas, pero a ver, desde las cosas más, te diría, sí, básicas o sencillas. Claro, que parecerían normales y acá ya dejaron de ser, ¿no? Claro. Qué sé yo, desde la cosa más tonta de decir estoy cargando combustible, le digo a la persona que me carga gracias y ellos te dicen usted merece. Cosas que acá te tiran con una piedra al vidrio si no le diste dinero para que te lo limpie. O muchas otras cosas que pasan ya por dominios políticos y por, te diría, temas jurídicos, donde yo tengo amigos empresarios muy importantes, muy fuertes, que se están yendo allá, pero se están yendo allá porque ya se cansaron un poco de todo lo que está ocurriendo y lo que lamentablemente creo que va a terminar pasando, ¿no? Le voy a dar, Gustavo, si me permitís, le doy la bienvenida a Marcelo Daglio para que se sume a la charla y que nos cuente un poco también de su experiencia allí. Dale, yo después te hago un par de comentarios más sobre... Sí, cómo no. Para después adelantar el tema del terreno. Dale. Marcelo, mucho gusto. Gracias. Bueno, tengo entendido que profesionalmente has desarrollado muchas obras importantísimas en Punta del Este, pero contame un poco a nivel personal, si también coincidís con todo esto que nos comenta Gustavo.
Perdón, Sí, te hago una interrupción. Perdón, Marcelo. Hago una interrupción y me meto por una sola condición. Marcelo es una persona muy bajo perfil. Y cuando vos decís No quiero que me hable de su vida privada, simplemente que me dé su opinión acerca de... No la vida privada, sino porque vas a decir de, digamos, sus desarrollos profesionales en Punta del Este. Sí. Él es un arquitecto internacional, acaba de hacer cosas, o sea, hace cosas fuera del país, estuvo trabajando en Milán un año, todo el año pasado, en un hotel importantísimo, o sea, es de vuelo internacional. Lo digo yo porque no lo va a decir. No, está muy bien, pero como estamos hablando de Punta del Este, Okay. me atreví a preguntarle concretamente de esto. Bien. Gracias por los comentarios, Gustavo. Bueno, Uruguay lo que tiene, acompañando un poquito lo que comentaba Gustavo, es que más allá de los gobiernos que se van sucediendo, como por ejemplo el gobierno anterior, que era el de Tabaré Vázquez, un gobierno de izquierda, hoy pasa un gobierno un poco más de centro, que es el de la calle, las políticas no cambian, lo jurídico no cambia. O sea, yo creo que tenemos un país serio, que es un país que tiene políticas de Estado, donde no depende el político de turno que esté para estar haciendo, digamos, los negociados o etcétera, ¿no? Recientemente, en el día de ayer, en La Haya, que teníamos una discusión internacional con una empresa minera india, se llevó una discusión, nos reclamaba al país una millonada de plata. En La Haya le dieron la razón al gobierno uruguayo. O sea, eso es una muestra más de que este es un país totalmente confiable. O sea, que si va contra un empresario es porque el empresario está haciendo las cosas mal. De manera que acá todo lo que es la seguridad jurídica, la seguridad política, y comentando un poquito más allá lo que hablaba Gustavo de la corrupción, por suerte en Uruguay no es parte de la cultura. Yo sé que en Latinoamérica es un problema cultural. Acá no lo tenemos, no existe. Así que no sé qué más querés que te cuente del plan Ceibal. Está muy bien. No sé. Bueno, si les parece ya podemos arrancar a hablar concretamente del proyecto de Punta Ballena, Gustavo. Ok. ¿Qué me llevó a mí? Perdón, Gustavo, si te parece voy pasando las imágenes, así las compartimos con Bueno, si querés podés ir pasando la parte de fotos. Y yo igualmente voy a hacer un comentario antes de ir directamente al proyecto. ¿Cómo me surge todo esto? Yo tengo un íntimo amigo que un día me lleva, me dice, te quiero hacer conocer un lugar mágico. Claro, cuando un amigo te dice eso, a veces decís, uy, ¿qué me llevará a ver este hombre? Bueno, claro, ¿viste? Decís, bueno, me dice, no, es que el día de mañana, dice, si yo me muero, me gustaría estar acá, bla, bla, bla. Bueno, justo se estaba separando, me dice, mira, como no lo voy a comprar, te lo quiero mostrar a vos. Yo no me iba a comprar nada en ese momento, yo tenía una casa muy importante en Marina del Este, que queda ahí justo en Punta Ballena, y otras cosas más. Bueno, estaba reservado el lugar, yo doblé la reserva y lo compré, para que te des una idea la locura que me dio. ¿Qué pasó? Cuando yo me empiezo, primero el lugar, es un lugar muy importante, que les tengo que explicar un poquitito la historia y después van a poder ver un video que lo hizo la Intendencia de Maldonado, que explica quién es en Uruguay Antonio Lucich. Antonio Lucich nació en 1848 en Montevideo, es de origen croata. Es una persona de estos emprendedores, para los que sean argentinos, una especie de Gesell, donde no había nada, hoy vas y hay playa y bosques. Bueno. Este hombre era un armador, o sea, naviero, era arboricultor y aparte escritor. Un hombre de muchísima cultura, se hablaban 6 idiomas en su casa, tenía 2 Rolls Royce hechos a medida, o sea, un personaje.
Este hombre, junto con su armada, o sea, tenía diferentes barcos de flota, tenía una empresa que hacía salvataje marítimo, porque en ese momento, al no estar el canal de Panamá, la única forma de llegar era hacer Cabo de Hornos, subías, y entonces Montevideo era puerto obligado de todos los barcos que pasaban. Era otro, digamos, la cantidad de barcos internacionales que pasaban por Montevideo en esa época era impresionante. Tengamos entendido que en esa época eran barcos a vela, están los vientos de la sudestada que te puede tirar hacia la costa uruguaya, la isla de Lobos cerca de Punta del Este, bueno, lugares donde obviamente sin GPS y bueno, guiándote por las estrellas en medio de una tormenta, normalmente zozobrabas o podías tener algún tipo de accidente. Él lo que hacía era el salvataje de estos navíos y tenía, obviamente, cobraba la parte de los seguros de las compañías aseguradoras inglesas. Tanto es así que cuando él con su mujer viajaba a Inglaterra, en Londres, en el Big Ben sonaban las 12 campanadas en honor a él, para que tengan una idea del personaje que estamos hablando. Este hombre, en un momento, compra toda la parte de Punta Ballenas y toda la parte que hoy se elaboró en Lusich, que son más de 110 hectáreas, compra una zona muy amplia. Y después nos van a ver el video que hay fotos de la época, no había una planta de nada. Él hace su casa y en un momento su mujer le dice, mirá, yo no vengo más porque era imposible estar ahí por los vientos. O sea, la nieta cuenta que recuerda, está dentro del video, que estaba dentro de la casa, tenían que poner muebles contra las puertas y se levantaba el hule de la mesa donde estaban comiendo. O sea, era peor que comer en una playa desierta. Claro, era un páramo. Entonces, el lugar. Era un páramo. Él se da cuenta en un momento que la mujer empieza a plantar plantitas alrededor de la casa y le empieza a ir bien. Entonces le dice, pero si mi mujer con tan poco hizo esto. Y claro, en esa época, muy diferente a la actual, la gente realmente de determinado nivel, sobre todo nivel económico, no buscaba solamente pasar a la historia por la cantidad de dinero que tenía, sino querían formar parte de la historia. Y entonces eran emprendedores, y emprendedores de cosas locas, o sea, de situaciones que él, por ejemplo, se puso a poblar toda esa zona con árboles. Los mejores arboricultores le decían, esto es imposible. Gente de Francia, gente del mismo país, le decían, esto no hay forma, porque aparte era toda roca en vivo, tuvo que dinamitar parte de las rocas, hacer huecos en la tierra, bueno. ¿Y qué pasa? Como él aparte tenía su flota, y tenía muchísimos amigos que también eran capitanes, empezó a traer plantas de diferentes partes del mundo. Tanto es así, que en el Arboretum, cuando uno habla de Arboretum, que yo soy parte o dueño de eso, que se lo compré a los Lusich. Tienen más o menos... ¿Cuántas especies puede haber ahí, Gustavo, y tenés unas 600 especies de árboles. No hay país en el mundo que tenga eso. O sea, de distintas partes del mundo, supongo. Absolutamente. Por ejemplo, en el Arboretum Lusich podés encontrar desde árboles del Himalaya hasta bananeros, tenés 14 tipos de cipreses, otros tantos de liquidámbar, bueno, hay un listado enorme, quien quiera después yo te lo pongo por link, ahí te aparecen la cantidad de diferentes tipos de árboles que tiene el Arboretum. Ahora, ¿qué pasa? Él para poder hacer eso tuvo que aclimatarlos. Entonces, por ejemplo, los compraba en África, los llevaba a Brasil, los dejaba 4 o 5 años que la planta creciera y le iba trayendo. Si no, la planta se moría. O compraba semillas en Europa, se las traían algunos capitanes amigos, se las daban. La semilla tiene un tiempo de germinación. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando la semilla llegaba acá, necesitaba, por ejemplo, de la primavera, y llegaba en invierno. Entonces lo que hacían era hogares inmensos alrededor del plantío, como si fuera un invernadero
o un invernáculo gigante con aire acondicionado a presión de calor, y con eso generaban climas que eran inexistentes. O sea, una obra Sí, delirante. increíble, Delirante. la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué ocurre? Hoy es el segundo en importancia en el mundo. Yo conozco el número 1 que está en Inglaterra y la verdad, les diré, a ver, es el primero porque tiene algunas plantas más, algunos árboles más, pero es una extensión de una llanura. La diferencia de este arboretum, quienes lo conozcan y si no después lo van a ver en fotos, es que mira al mar. Y aparte, él se encargó de traer muchísimas especies de pájaros. Entonces, toda esa zona tiene la cantidad de pájaros que no existen en otras zonas de Uruguay. Después sí, con el tiempo, fueron migrando y fueron reproduciéndose en otros lugares. Por Casi eso todas... hoy vamos a mostrarles en realidad lo que podemos decir, un lugar único e irrepetible. Bueno, yo lo compré por eso, porque, a ver, hay una cosa. Eduardo, ¿tenemos fotos para poder compartir con los Cuando Gustavo participantes? guste, comenzamos con Sí, la sí, segunda mostrarnos parte. fotos del lugar, Cuando como para ver la naturaleza en su máxima expresión, ¿no? Eso, por ejemplo, sería, a ver, el terreno, para que se ubiquen, tienen 120 metros de frente por 500 de fondo. Eso que están viendo sería como la llanura que hay al comienzo del terreno, es como si ustedes se hubieran parado de 120 metros mirando 500 hacia arriba. ¿Qué pasa? Ahí estarían a nivel de 5 metros de nivel del mar aproximadamente, y se eleva hasta 75 metros. Después hay otro plano que lo va a comentar un poco Marcelo, espero que se vea porque es muy difícil poder verlo, pero son todas las curvas de nivel. Entonces, a medida que uno va avanzando esos 500 metros, cada vez más va encontrando mejores y mayores vistas hacia el mar, porque es lógico, es como subirte a un primer piso o estar en el piso 15 de un edificio. Lo importante también a tener en cuenta, seguir pasando fotos, Sí, total, sí. yo hago comentarios. Cuando uno muchas veces te presentan renders de un edificio o de algo que se está por hacer, te muestran las plantas espectaculares y lo que no te dicen es que por ahí faltan 30 años para que vos tengas un árbol. Claro. Por Son ejemplo, solo dibujitos. claro, acá hay plantas de 70 años, hay plantas de 30, porque, ¿qué pasa? También hay plantas que han muerto y han vuelto a renacer por sus propias semillas. Entonces, yo, por ejemplo, tengo plantado 800 robles canadienses, ahí todo lo que se ve ahí en el fondo, todo eso es mar. Esa foto que están viendo ahora es donde irían las casas, que obviamente, a ver, se saca un poco de las puntas de algunos árboles, incluso hay más altura todavía, porque ahí lo que estás viendo es San Carlos. Hacia la derecha de la foto anterior ya ves la isla Martín García, hay otra foto que se ve la isla Martín García y se ve todo Punta del Este, lo que sería, digamos, es como una especie de gran Copacabana, que es las Solanas, Playa Mansa, que va hasta la punta. Lo cual es muy bonito también de noche, porque lo ves todo iluminado. Entonces, claro, cuando yo me trepé por ahí y vi la vista que tenía, y digo, no, esto es una locura, o sea, porque yo conozco los terrenos de la izquierda y la derecha, y el terreno se cae, o sea, tiene como una caída bastante profunda, y sí, ves árboles, pero no ves mar. Es imposible, porque no te da el terreno. Los terrenos tienen unos desniveles bastante forzados cuando termina el mío, que tiene esta circunstancia muy particular. Y bueno, yo la verdad... A ver, Eduardo, seguimos viendo más imágenes. Ese es uno de los caminos de acceso que hicimos al terreno. Después comentará, eso simplemente era para transitarlo, después, bueno, los caminos no quedan eso, son caminos, digamos, hechos en material, eso ya se lo dejo en manos de Marcelo Daglio. Perfecto. Y con respecto a lo que logró este hombre, el Arboretum Lusic, que es una colección de árboles, por eso digo, hago el hincapié al Arboretum,
muchos deben conocer al botánico y paisajista francés Thais. Sí. Bueno, en 1919, él dijo en el Congreso Mundial de Botánica en París, y esto lo pueden buscar por internet, dijo que el paraíso artificial más hermoso y extraordinario del mundo se encuentra en Punta del Este, Uruguay, y había sido criado por Lucic. O sea, que una persona como Thais, que te cambió prácticamente todo Buenos Aires, las barrancas de Belgrano, los parques de Palermo, el Rosedal, bueno, ha hecho obras en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, pero todo Buenos Aires, todo lo bello que uno ve de la Plaza Congreso, mil cosas, que uno lo puede linkear y lo ve, que esa persona, eso que están viendo son los robles. Para que tengan una idea, de esas, la primera fila que empieza a la izquierda sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 25 filas hacia la derecha, y yo estoy parado en la mitad del bosque. Esa es una parte, eso está casi, digamos, a la mitad del terreno. Después, si uno sigue subiendo hacia la derecha, porque esto está en forma tangencial, eso es como si yo estuviera mirando al ancho de los 120 metros, ¿correcto? Si yo sigo subiendo, que se ve que hay como una especie de pendiente a la derecha, bueno, cada vez la pendiente se hace más importante, y entonces ahí hay otro tipo de árboles. Por ejemplo, están los liquidámbar, o encontrás los pinos Moctezuma, traídos de México. Eduardo, seguí pasando las fotografías, y si tenemos la posibilidad de ver... planos, empezaríamos con el tema. Sí, la ubicación de este terreno y de este proyecto, que ahora, Gustavo, quiero saber la dimensión que tiene. Son 5 hectáreas. 5 hectáreas. Son 120 metros por prácticamente 500. No te da 5 hectáreas, lo que pasa es que, digamos, en la parte de arriba es un poquitito más angosto, entonces todo te da 5 hectáreas. El número redondo es ese. Eduardo, pasá la siguiente imagen, que es la que nos permite, ahí está, el Google Earth, bien, poder ver desde arriba, ¿no? Para que se den una idea, todo ese gran como tumulto que hay en el medio, verde, 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 sí, eso que estás marcando, esos son los robles. Toda la parte hacia la derecha, que se ve como un caminito, bueno, ese es el camino de acceso, ¿sí? Y eso está planteado el día de mañana también para poner un viñedo, que ahora lo voy a comentar de qué se trata. Y después, si uno va de los árboles hacia la izquierda, toda esa zona, yo la estuve limpiando, porque en realidad ahí lo que había eran un tipo de árbol, de eucaliptos. Los eucaliptos tienen un problema. Si vos vas a construir cerca de un eucalipto, los eucaliptos tienen raíces muy a flor de suelo y son muy riesgosos. O sea, cualquiera que quiera construir ahí o en cualquier lugar cerca de un eucalipto, tenés que tener cuidado, porque en una tormenta muy grande el árbol hace mucha fuerza, no tiene raíces profundas y lo tenés arriba de tu casa. Y se te caen toneladas arriba de la casa, lo cual no es nada divertido. Entonces, eso se limpió por eso, para poder hacer toda la parte de casas que lo marca el proyecto justamente anterior a esta imagen, con la idea... Eduardo, volvé a la anterior, a la del plano del proyecto. No, este ya, es para atrás. Es para atrás. Fuimos para el otro. Ahí. La anterior. Es una para atrás. Esa, bien. Ahí está. Toda esa parte sombreadita que ven en el medio es lo que yo decía de los robles. Sí. La parte hacia la derecha, digamos, no todo eso, pero puede ser una parte de viñedo. Después, si vamos hacia la izquierda, ven que hay 6 divisiones. Y hay sombreado, pues hay 2 casas modelos. ¿Sí? Sí, ahí, perfecto. La idea, en principio... ¿Querés que te comente? Perdóname, dale, Gustavo. Te lo dejo. Alce un poquito y hablemos. Sí, Marcelo. A partir de los referentes tuyos. Mejor.
como bien decía Gustavo, el proyecto lo que trata es de rescatar y de resaltar estos 3 o 4 hitos que hay en la zona, ¿no? Que es un bosque de robles, que es increíble, como lo comentabas tú, Gustavo, el tamaño que tiene, además lo añoso que es, debe tener en el orden de los 80 años. Después, la topografía del terreno. O sea, como bien decía Gustavo, encontrar un terreno que en los últimos 120 metros sube aproximadamente unos 30, 35 metros, es como tener un balcón mirando al océano, es un balcón natural mirando al bosque, que es lo que te rodea, mirando los 360 grados, ves la laguna del Sauce, ves la puesta del sol, ves Punta del Este. Es un lugar increíble, y además lindando por esa cara oeste con el arboreto Lusiche. Y el otro punto importante es el viñedo. Nosotros intentamos incorporarle algo también que sea amigable con el ambiente, ¿no? Y bueno, en la época que Gustavo empezó a elaborar un poquito la idea, estaba un poco de moda aquello de tener tu propio vino, tener la oportunidad de tener tu segunda casa y poder llegar en abril, el día de la vendimia, y poder embotellarlo, etiquetarlo. Y bueno, entonces incorporamos una actividad que creo que dotaría de un hito más al lugar, significativo, amigable y para mí potenciador de todas las bellezas que tiene el terreno hoy en forma natural, ¿no? Entonces, ¿por qué las casas del lado oeste? Tratando de rescatar para las viviendas, o los 6 clientes, o 5 clientes, o 3 clientes, también se puede dividir en 3 casas, 2 casas. Nosotros entendimos que hasta 6 era sostenible. Sostenible en cuanto a aquello que es que vos te sientas que estás viviendo con la naturaleza, que estás viviendo dentro de la naturaleza, que estás viviendo con los pájaros, no que estás sintiendo un vecino. Terrenos de 2000 metros, viviendas que deberían estar de alguna manera condicionada su ubicación. Nosotros tenemos toda esto sería una propiedad horizontal donde de alguna manera nosotros condicionamos dónde deberían ir las casas en cada lote, de manera que entre ellas no existiera polución, tanto visual como acústica. O sea que estamos tratando en este proyecto de considerar todas las situaciones para que quien viva ahí se sienta en el medio de la naturaleza. Marcelo, este proyecto está concebido para casas de personas que vivirían permanentemente allí o como una segunda residencia, como era antes, porque Punta del Este antes, esa era la idea, ¿no? Cuando lo pensamos con Gustavo era una segunda casa, pero hoy, de todas maneras, las teníamos preparadas para vivir en invierno, de manera que son casas con todo el confort térmico para vivir en cualquier época del año, y bueno, y casas que van de 400 a 500 metros son casas que tienen un confort más o menos considerable para una familia tipo, ¿no? Con todos los servicios necesarios. Por otro lado, hablando ya de las viviendas, o de las construcciones que vamos a hacer, también estábamos pensando, como decía hoy, en una forma amigable, pero estar recomendados por los sistemas LEED de certificación, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo lo que fuéramos a ejecutar de arquitectura, ya sea la tecnología, ya sea todas las energías sustentables, o recuperar de las cosas naturales del lugar, como ser el agua, el asoleamiento, las sombras. Bueno, hacer todo un estudio de que de alguna manera nosotros podamos certificar este proyecto a nivel platino de los certificados LEED, por ejemplo. Es una de las propuestas importantes. Entonces, creo que esto, conceptualmente, todo esto es conceptual, ¿no? Creo que ayuda a potenciar y a rescatar esas maravillas que tiene el terreno, que es el arboreto Lusiche por un lado, que es ese bosque de robles único, porque yo no conozco, ni siquiera el bosque Lusiche lo tiene, porque es un bosque de robles que en general los bosques de robles los hacen para cortarlos, y este bosque de robles está ahí hace más de 80 años.
La topografía es el lugar donde van a ir ubicadas las casas. Es como un balcón. Es como estar en un balcón, pero en un bosque, imagínatelo. No, yo me imagino un proyecto de un grupo de amigos que quieran convivir en medio de un bosque, ideal para que se reúna un grupo de inversores o un grupo de amigos que quieran invertir y construir sus casas allí, o bueno, o gente independiente que también pueda ir comprando los distintos lotes, ¿no? O alguien que le interese tener un lote, una casa, y después con el rendimiento de los otros 2 lotes amortiza la inversión, qué sé yo. La intención es que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6, entendemos que es el límite para no perder y para no convertirse en una cosa promiscua y perder esa sensación de que estás en el bosque, ¿no? Acá uno de los participantes pregunta, Gustavo, ¿por qué las casas van en la parte más baja? La más alta. No, va en la más alta. Lo acabo de explicar, por eso Sí, en la parte que es como un balcón, es donde sube más el terreno. Ahí van las casas. 20% más o menos de pendiente, ahí van incrustadas las casas. Eduardo, continuemos con los planos, así podemos... Podemos mostrar el desnivel, ¿no? Y ahí dónde está la ubicación de las esa casas. es justo la parte, Eduardo, esa es justo la parte más llana, que es la parte de servicios. Claramente el proyecto se divide en partes públicas y partes privadas. Claro. Le otorgamos la parte más importante con las vistas panorámicas, etcétera, etcétera, a las viviendas. Y la parte plana de recepción, de llegada del terreno, es donde tenemos los viñedos, tenemos los depósitos, el espacio para las barricas de vino, el proceso de la vendimia, caminos de acceso, etc. Una cosa que es muy importante, que estaría acompañando todo este concepto amigable, sustentable, de mantener y potenciar la naturaleza que hoy tenemos, es la materialidad. La materialidad con la que vamos a construir, ya sea desde el muro de acceso hasta las casas. Las casas deberían tener, en nuestro concepto, materiales nobles, es decir, no materiales que constantemente necesiten un mantenimiento, sino que de alguna manera vos recurras al hormigón visto, al aluminio, al lapacho, a la piedra, materiales que son propios del lugar también, de manera de, ahí tenés imágenes, croquis, de cómo las casas de alguna manera tienen unas líneas contemporáneas, pero que a su vez intentan mimetizarse con las pendientes y el entorno. Se transforman en algunas de ellas en terrazas verdes, de manera que las casas que están arriba no molestan visualmente a las de abajo y viceversa. Tú estás arriba y ves una casa abajo y tiene toda una azotea verde. Es un poco conceptualmente contemporizar entre la arquitectura moderna y la naturaleza, lo natural. Es de alguna manera ir llevando... Esa imagen que pusiste recién, Eduardo, muestra muy bien cómo serían las vistas de la casa. Claro, ahí vos ves... Disculpame, Marcelito, sí. Una cosa, un comentario. Esa imagen que tiene ahí, ese render, que es mirar la casa anterior casi en otro ángulo. No, esta es otra cosa, perdón, en otro ángulo. ¿Ven la vista que hay atrás de Punta del Este? Sí. Ok. Yo me tomé el trabajo, claro, y el océano y Punta del Este. Yo me tomé el trabajo de ir con mi cámara fotográfica al lugar, tomar la foto, y ahí se hizo el planteo del render. O sea, para que fuera real. Claro, es real. Claro, lo que está atrás no es una foto de, mira, esto es lo que vas a ver y cuando llegás no ves nada. No. Esa es la posición exacta. Yo lo que quise es, por mi forma de ser, es un proyecto, se muestra lo que es honesto. Todas las fotos, todos los renders, todos los dibujos, todo lo que está explicando Marcelo, es simplemente que después cuando uno va, no se lleva una desilusión. Todo lo contrario, es decir, pero esto es más lindo, porque no es lo mismo ver la naturaleza en una foto que verla real. Es así. Perfecto.
Disculpa, Marcelo, que te interrumpí. No, es perfecto. Ahí en esa imagen, acompañando lo que dice Gustavo, que se ve realmente la panorámica de Punta del Este en la lejanía, pero lo que tenés es la cercanía, que no lo muestra, que es el bosque. Vos de ahí arriba estás balconeando un bosque, que es como estar donde estás, en un cerro, ¿no? Y ahí se ve claramente como hay un techo verde, de alguna manera parte de la casa se está disimulando y otra parte aparece, ¿no? Es ese juego entre que aparece arquitectura y desaparece. Uh-huh. Sigan pasando. Eduardo, ¿tenemos más imágenes? Sí. Aquí tenemos. Esta es la última imagen que hay. ¿Y no tenés sketches a mano? Los que veíamos anteriormente. Había otros. Hay otros más. Estos son los que han quedado aquí en la presentación. Quedaron en la presentación. Uh-huh. Bueno, yo te puedo mandar otros que pensé que habían ido. Hay 2 interiores que faltan ahí, Marcelo. Puede ser. Bueno, de todas maneras, para... Muestra, sí, más o menos. Aquí hay unos planos del interior. Esas son las plantas, pues se ven muy chiquitos. Sí, sí. Bueno, para las personas que estén interesadas en el proyecto, por supuesto, privadamente podemos mandarles el material completo. Pero después, sí, perdón. No, di tú. No, que por ejemplo hay cosas que son importantes a tener en cuenta. Más allá que van a ver después en el sitio la ubicación correcta y concreta, son las distancias. Esto queda a 5 minutos, yo lo cronometré, a 5 minutos del aeropuerto internacional, a 3 minutos del Golf, a 2 minutos de todo lo que es Portezuelo y Solanas, a 3 minutos de Punta Ballena, a 8 minutos de Punta del Este. Estas son las distancias. Tenés la laguna también, tenés una laguna. Claro, incluso hoy con una ruta nueva que se hizo en Punta del Este, que es una circunvalación, o bien vos te podés ir desde ese terreno hasta la costa, hacer todo Punta del Este, La Barra, irte a José Ignacio, o te vas hasta la Ruta 10 y por Ruta 10 llegás en la mitad de tiempo a José Ignacio. O sea, los niveles de acceso que tenés son excelentes, porque antes era una ruta de mano mano y contramano, y hoy es una autopista, digamos, a la cual se tiene acceso, y eso quedará a unos 600 metros del terreno. A La Barra llegás en 10 minutos. Claro. Le quiero preguntar a Marcelo y a Gustavo, más allá del proyecto del cual estamos hablando, ¿cómo ven las perspectivas del negocio inmobiliario en Punta del Este? Si este interés y esta demanda por parte de inversores y argentinos que quieren mudarse van a hacer subir los precios, si todavía hay propiedades, tierras y propiedades en general a buenos precios, si es buen momento para invertir allí con vistas al futuro y a lo que se viene, que por lo que hemos estado charlando es una invasión, por decirlo de alguna manera, de argentinos que piensan instalarse próximamente en Uruguay. ¿Cómo lo están avisorando este proceso? ¿Querés que conteste yo primero, Marcelo? Sí, vos como empresario. Yo tengo una visión muy de arquitecto, así que... Bueno, yo como empresario ya hace un mes que estoy haciendo mi residencia uruguaya. No sé si con eso te contesto. O sea, yo me voy a vivir a Uruguay. Y yo hace 20 años que trabajo para empresas uruguayas. Yo he tenido una empresa muy grande de publicidad y marketing internacional, y bueno, uno de los grupos que yo trabajo en Uruguay es el grupo Disco Uruguay, que es los supermercados Disco, Jan, Devoto, que son gigantescos en el market share que tienen del mercado uruguayo, entre otras empresas importantes. Y realmente yo ya tomé una decisión, me voy a vivir a Uruguay, tengo otros proyectos más allá.
veo ahí, me encontré con amigos míos que yo no sabía que estaban haciendo el mismo trámite. Creo que eso de alguna forma es posible que empuje precios hacia arriba, es un tema de oferta-demanda, ¿no? Así como Punta del Este tuvo otros años donde, bueno, si se caía Argentina muchísimo y más o menos pasaba algo parecido con los precios en Punta del Este. Hoy yo, por ejemplo, tengo otra casa donde la puse en venta hace 1 año y medio, la alquilé una vez, va 2 veces en el verano, y en los últimos 25 días tengo 4 ofertas, por decirte algo. O sea, sé que esto está ocurriendo. La gente que me está haciendo los trámites a mí de residencia no dan abasto y trabajan con el hermano de la calle Pou en el mismo estudio. Sí, desde las declaraciones del presidente uruguayo acerca de desarrollar especie de plan de seducción de argentinos que vayan a invertir y a vivir a Punta del Este, ha habido, me imagino, más interés incluso en alquilar y adquirir propiedades en Uruguay. Sí. ¿No, Marcelo? Eso te lo puedo confirmar. Es así. Y como arquitecto también has notado que has tenido más consultas por proyectos. El mes de julio en particular fue un mes que yo quedé sorprendido. Muchos argentinos, no solamente consultando, sino comprando, ¿no? Comprando, con la intención de venirse a vivir a Punta del Este. Claro, seguramente esto de no poder viajar y no poder salir, por el tema de la cuarentena esta estricta y eterna, está frenando un poco el proceso. Es un poco como decía Gustavo, ya hay colegios bastante buenos en Punta del Este, con buen nivel, y muchos de ellos piensan hacer el viaje entre semana. O sea, se van un lunes y vuelven un jueves, y la familia queda en Uruguay. Y bueno, tendrán su residencia, tendrán su declaración fiscal en Uruguay, bajan la declaración fiscal en Argentina, etcétera, etcétera. Eduardo, hemos visto en los últimos años que estuvimos en la Expo Real Estate de Punta del Este que esta tendencia se iba profundizando, ¿no? Veíamos cómo teníamos muchos clientes que se acercaban a nuestro stand y nos comentaban que estaban allí justamente con esos planes. Sí, y como recién comentó Marcelo, la tendencia se intensifica o se ha intensificado en el mes de julio, y un mes donde desde Argentina no se ha podido viajar, así que no quiero ni pensar lo que será cuando se abran las fronteras, la gente pueda viajar a cualquiera de los lugares dentro de Uruguay, no solamente Punta del Este, una residencia fiscal allí. Sí, esto coincide también con la misma situación que hemos tenido nosotros de consultas y de actividad de nuestros inversores y clientes, que también quieren saber lo mismo para mudarse, invertir o emigrar a Estados Unidos, ¿no? Mercedes, en el poco tiempo que nos queda, y se perdonan, disculpan, estamos hablando de inversión, que son preguntas que nos están haciendo aquí los que participan de la presentación. ¿Perdón, qué? ¿De qué valores de inversión estamos hablando en el proyecto mencionado hoy? ¿Valores de inversión en cuanto a qué? ¿A cada uno de los terrenos? A terrenos. Sí, el terreno se puede vender íntegro totalmente, todo el terreno. El terreno se puede vender íntegro, se puede hacer subdivisiones, esto ya está preaprobado, que es muy importante, esto lo dice todo el sitio. En el municipio de Maldonado ya tenemos las aprobaciones para el caso, no es que, compré el terreno, ahora lo quiero subdividir, resulta que el trámite me dicen que no, eso está todo preaprobado, no hay inconvenientes. Perfecto. Así que una casa de esta naturaleza, de esta magnitud, tiene que estar pensando en una inversión aproximada en dólares, ¿de qué valores? A ver, yo esto lo conversé en un momento con Mercedes, ¿te acordás que me dijiste que esto por ahí lo vas a manejar con los inversores en forma privada? Sí, en forma individual, porque cada uno va a querer el proyecto puntual. Hay algunos inversores que pueden estar interesados en construir las 6 casas, o menos, o una sola casa, o 3 casas. Claro, porque, a ver, lo que cualquier inversor tiene que tener en cuenta es, suponete que se hagan, digo cualquier cosa, 5 casas,
a 2.000 y sigan con la medida de 2.000 metros por terreno. 5 por 2 te da 10, son 10.000 metros. Ajá. Esto tiene 50.000 metros. Quiere decir que cualquiera de ellos va a tener, siendo 5 casas, va a tener sus 2.000 metros privados más 40.000 metros comunes. Claro. No es que se le terminaron los 2.000 metros. Entonces, ¿qué pasa? Quien va a comprar, de repente es la variación de decir, no, mira, dame un precio cerrado, yo quiero, entregame el anteproyecto o quiero el proyecto, para lo cual van a tener que hablar con, obviamente, Marcelo Dailo, que yo tengo el anteproyecto solamente, o quieren comprar la tierra y, bueno, nada, y lanzar otra cosa. Lo que sí me gustaría comentarles, que me parece que que es importante con esto que estaban hablando, el tema de las inversiones de Uruguay y la gente que por ahí se va a ir para allá y demás. Yo todos los días vivo con más desazón, como cualquier argentino, escuchando las cosas que todo el tiempo nos están diciendo del lado de comillas, gobierno que tenemos. A mí me gustaría comentarles solamente una frase que acabo de escuchar y está en internet, de Lacalle Pou, que es el presidente actual uruguayo, hijo de Lacalle, de otro presidente, gran presidente uruguayo, una persona sumamente culta, que dice lo siguiente. Me encantaría que en Argentina fuera así. Dice esto: queremos una sociedad que no castigue el éxito, que lo celebre, que lo festeje y que lo aplauda. No puede ser que si uno cambió el auto, hizo un viaje con la patrona, cambió la moto, pudo pagar la casa, tenga que andar pidiendo perdón. La sociedad la hacen los que empujan. Igual bueno, que acá. Buena reflexión para terminar nuestra charla de hoy. Muy bueno. Gustavo, muchísimas gracias. Marcelo, muchísimas gracias. Y ya está presentado en sociedad este proyecto único por todas las características que hemos conocido. Es algo totalmente especial dentro de una ciudad maravillosa que se viene como destino para mucha gente, que es Punta del Este. Así que muchísimas gracias por compartir esta creación con todos nosotros. Y después, bueno, a las personas que puedan querer mayor información, yo te paso links de videos y de un montón de cosas que por ahí para esta charla íbamos a dormir a más de 4. Y que es que no nos alcanzaba para tanto material el tiempo. Correcto. Muchísimas gracias, Gustavo y Marcelo. Gracias. Eduardo, Marcelo. sí. Eduardo, te pido que hagas el cierre de esta charla y que nos cuentes qué vamos a tener el sábado próximo. Agradeciendo también a Gustavo, a Marcelo, muy interesante todo lo que presentan, y que en cuanto tengamos interesados se los haremos compartir. Y para el sábado próximo, Mercedes, regresamos a Detroit. Vamos a hablar sobre Detroit, las oportunidades que hoy se presentan allí, cómo ha evolucionado la ciudad en estos meses, y todo lo que tiene que ver también con un punto que para nosotros es muy importante, para los inversores debería ser fundamental, y es la administración y la refacción de las propiedades en Detroit. Así que el sábado próximo los esperamos en esta presentación que será nuestro encuentro número 41. Mercedes, y a todos los que nos acompañaron hoy, gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, Mercedes, Eduardo. Chao. Gracias, Gustavo. Chao, saludos.